Vamos a pasar a la palabra de Dios. Le invito a que abra su escritura en Mateo, capítulo 5, versículo 5. Como usted bien lo sabe, estamos viendo las bienaventuranzas, un tema muy importante, tanto para la iglesia actual, tanto para nuestro conocimiento de los caminos del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 5, dice así las Escrituras, Mateo capítulo 5, versículo 5, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una vez más, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Padre Santo y bendito Dios, las Sagradas Escrituras, Señor, han sido leídas en este momento. Te suplico, Señor, y te ruego que me des la capacidad por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para predicar tu palabra. Señor, no somos nada sin tu Espíritu. No somos nada, Señor, sin las Escrituras. Te suplico, Señor, y te ruego que nos des sabiduría y entendimiento para comprender, Señor, cuán grande y cuán importante son las bienaventuranzas. Amén. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando las bienaventuranzas. Como lo hemos dicho en el principio, bienaventurado significa muy bendecido, significa feliz. Entonces, cuando hablamos de estas bienaventuranzas, hablamos de que algo muy bueno es, pero al intelecto humano es algo contradictor. El Señor parte diciéndole, en primer lugar, a sus discípulos, porque los primeros que vinieron a Él cuando Él vino, ¿cierto?, a anunciar esta enseñanza, vinieron a Él sus discípulos, luego toda la gente, ¿cierto?, escuchó también este mensaje. En primer lugar, este mensaje va dirigido a los discípulos de Cristo. Y parte con la primera bienaventuranza que es, ¿cierto?, haciendo un recuento, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué contradictor para el entendimiento humano? ¿Cómo va a ser feliz o cómo va a ser muy bendecido alguien que es pobre? Pero el Señor aquí nos quiere enseñar una lección sobre el inicio del camino del cristiano. No hay cristiano en esta tierra que no haya pasado por esta primera etapa que es la pobreza espiritual. Cada persona que se hace llamar cristiano debió experimentar esto en su conversión. Y si no lo ha experimentado y si no lo experimentó es porque nunca ha sido un cristiano. Es así, hermano, de importante entender las bienaventuranzas, porque no es cualquier mensaje. Es un mensaje de Cristo para los verdaderos creyentes. Un verdadero creyente se caracteriza por ser un pobre del alma. Recordemos que esta palabra pobre en el griego significa mendigo. Somos mendigos del alma, hermano. Cuando nos acercamos a Jesús, no le acercamos a Él exigiéndole cosas. No nos acercamos a Él exigiéndole su perdón, exigiéndole promesas. Cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos como personas miserables y deplorables que no merecemos absolutamente nada. Porque nuestra carencia y nuestra pobreza espiritual es tan grande, hermano. Es tan grande, mi hermana, que el Señor habla de ella y dice, están muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero es feliz, es bienaventurado porque dice, de los tales es el reino de los cielos. Todo aquel que reconozca su miseria y corra a Jesús, corra a poder aferrarse a las riquezas abundantes de su gracia, todo aquel que haga eso es alguien que llegará al cielo. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de que ninguna persona que diga merecer ir al cielo, irá allá. Porque el cielo no es para los que merecen el cielo. El cielo no es para aquellas personas que se lo ganaron. El cielo es para aquellos pobres que mendigándole a su Señor recibieron por gracia lo que no merecían.
La segunda bienaventuranza que vimos la semana pasada es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una vez más, ¿cierto? Algo contradictor podría ser para una persona. ¿Cómo va a ser feliz alguien que llora? ¿Cómo va a ser muy bendecido alguien que llora? Pero este llorar no es por un problema o alguna dificultad. Este llorar es una representación de nuestro encuentro con el pecado. Una vez que recibimos esta gracia inmerecida, es imposible no ir a las Escrituras. Cuando vamos a las Escrituras, ellas nos muestran, aparte de nuestra pobreza espiritual, nos muestran cuánto le hemos fallado al Señor a lo largo de nuestra vida. Cuánto hemos ofendido a Dios por medio de nuestra manera de vivir. Cuánto hemos ofendido a nuestro Salvador. Aquel que nos ha dado tanto, le hemos ofendido. Y esta palabra, ¿cierto? Es importante entenderla. Esta palabra, los que lloran, eso significa, ¿cierto?, un genuino arrepentimiento. Cuando hablamos de llorar, no solamente hablamos de derramar lágrimas, sino es un sentimiento profundo de arrepentimiento. Son felices los que sienten, verdaderamente experimentan en su vida un genuino arrepentimiento. Son felices y muy bendecidos, porque Cristo, su Salvador, su Señor, es quien le consuela. Cuando nos encontramos con nuestros pecados, en un verdadero cristiano, ¿qué es lo que produce el pecado? ¿Produce alegría? Cuando pecamos, ¿eso produce gozo? Cuando pecamos, produce una tristeza profunda en nuestro corazón, porque hemos ofendido a aquel que nos ha dado tanto. Hemos ofendido al Rey de todas las cosas, a aquel que aún nos ha recogido de nuestra miseria y nos ha dado una nueva vida. Es importante que usted y yo entendamos que no somos merecedores de la gracia de Dios, pero son bienaventurados los que lloran, se lamentan por su pecado, sienten cómo es fallarle al Señor. Si ve el mundo de afuera, ellos no les duele fallarle al Señor. Ellos no les duele fallarle al Señor, pero a un verdadero cristiano le va a doler. Y le va a doler tanto que los va a llevar ¿a dónde? Al único lugar. Por eso el apóstol Pablo dice: acérquense confiadamente, ¿dónde? Al trono de la gracia, porque hallaréis paz para los oportunos socorros. Dios no disfruta viéndonos sufrir a causa del pecado. Él, como a Isaías, cuando Isaías dice, ¿cierto?, y se encuentra ante la majestad y la santidad de Dios, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. En el instante el Señor manda, ¿cierto?, a un ser celestial para que pueda sacar, ¿cierto?, con unas tenazas un carbón ardiente y se lo coloque en sus labios. ¿Y qué le hace? Lo capacita. ¿Qué lo hace? Lo perdona. Y ahora, a aquel perdonado, a aquella persona que no merecía nada, a aquella persona que sufría con ese pecado, el Señor lo perdona. El Señor lo cubre. El Señor hace expiación por ese pecado. ¿Y qué hace con él? Que el carbón llegue a sus labios no es cualquier cosa, es cauterizar, ¿qué cosa? Sus labios. Si te perdono, ahora tú no vas a ser tú. Vas a ir a predicar mis palabras. Vas a ir a seguir mi enseñanza. Por eso es importante que estos son como una escalera. Son una escala del cristiano. Primero partimos reconociendo nuestra pobreza espiritual. Luego, ¿cierto?, vamos avanzando y llorando por nuestro pecado, lamentándonos por nuestro pecado y recibiendo la consolación de Dios. Y en ese contexto, el tercer peldaño del camino angosto, el tercer peldaño de este camino del Evangelio, son bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos. Muchas veces predicamos de la mansedumbre, muchas veces predicamos de tantas de estas cosas, pero nunca decimos qué significa ser manso, qué significa la mansedumbre. Muchas personas creen que ser manso es alguien que permanece quieto, es alguien que permanece sin hacer nada. Muchas personas piensan que
que ser una persona mansa es alguien que solamente se queda en un lugar sin hacer nada, no. Cuando esta palabra griega mansedumbre nos muestra sumisión, nos muestra un esfuerzo, pero no dirigido por nuestro intelecto. Cuando hablamos de mansedumbre, lo reflejamos en un ejemplo como un animal, sea un buey o un caballo que va a arar un campo, tiene una fuerza muy tremenda, pero esa fuerza no es fuera de control. Se fija, un animal tiene una tremenda fuerza y cuando lo quieren domar, ¿cierto? Se resiste y muestra esa fuerza, pero llega al punto de volverse manso. Pero manso no significa que ese animal perdió la fuerza. Lo que significa, ¿cierto?, la mansedumbre en el animal es que ahora esa fuerza va a ser utilizada por aquel que lo gobierna. Cuando hablamos de mansedumbre, hablamos de que debemos dejarnos gobernar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Un verdadero cristiano no puede ser alguien que quiere hacer las cosas a su manera. Un verdadero cristiano no puede ser alguien que diga yo voy a innovar o voy a hacer esto. No. Un verdadero cristiano vive para la gloria de Dios. Un verdadero cristiano ya no vive para sí, vive para la gloria de nuestro Salvador. Cuando hablamos de mansedumbre, es imposible no acordarnos de lo que más tarde el Señor diría en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice así el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿De quién debemos aprender de mansedumbre? Del Señor, porque dice, aprended de mí que soy manso. ¿Por qué el Señor dice que Él es manso? ¿Sabe por qué? Porque en esto Él no se incluye como el que gobierna, sino que Él está incluyéndose como alguien que se subordinó o se puso bajo la autoridad ¿de quién? Del Padre. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo no vine a hacer mi propia voluntad, yo vine a hacer la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Un manso es alguien que va a aprender de la mansedumbre de Cristo, porque Cristo estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. En el contexto, aquí la palabra, ¿cierto?, cuando dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Muchas veces en este texto hubo una gran ignorancia en la iglesia. Se decía, hermano, usted viene cansado del trabajo, hermano, viene cansado de esto, viene cansado de sus problemas, pero si lee el contexto, esto refleja el cansancio que tenía la gente de seguir la ley. La ley era algo tan duro. La ley era algo tan pesado que ellos no lo podían llevar. Porque si uno ofendía en un punto la ley, se hacía culpable de todo. Y por eso el Señor le dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo. No el yugo de la ley. Lleven el yugo de la gracia. Porque si ustedes creen que la salvación es una competencia de ir cumpliendo cosas y esforzándome para ser la persona perfecta, está equivocado. Este yugo es yugo de gracia. Si cumplimos los mandamientos no es por un miedo al infierno. Si cumplimos los mandamientos es porque estamos yugados ¿a quién? A Cristo. En el campo se utilizan bueyes. Pero cuando un buey nuevo tiene que aprender, ¿sabe lo que hacen? Colocan un buey viejo aquí, un buey nuevo aquí. Le ponen un yugo aquí, que es un palo que los amarra a los dos. Y al amarrarlos los dos, ¿cierto? Si el buey nuevo no quiere tirar, ¿qué hace el buey viejo? Lo tira, lo lleva y le enseña a trabajar. Por eso el Señor dice, pongan mi yugo. Mire, leamos lo que dice el verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si llevamos este yugo de gracia con Cristo, ¿cómo va a ser la ley? Llevadera.
Porque nuestra justicia, ¿dónde está? En Cristo. Amén. Por eso va a ser llevadera, hermano, porque Cristo me va a llevar. Pero ¿cómo debo mostrarme ante Él? Manso. Cuando hablamos de mansedumbre, no estamos hablando de una capacidad humana. La mansedumbre solo se puede lograr de acuerdo a lo que Gálatas capítulo 5, versículo 23 nos dice. Y leamos del verso 22 para entender el contexto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y dice, mansedumbre. ¿Se fija cómo la mansedumbre no es una capacidad humana? ¿Se fija cómo la mansedumbre es una capacidad divina? ¿Es una capacidad otorgada por el Espíritu Santo? Si una persona que se autodenomina cristiano dice, yo no puedo cumplir, no puedo hacer la ley, no quiero hacer la ley, no me preocupa seguir los mandamientos del Señor, no siento amor por su ley, no siento amor por la Biblia, no siento amor por estas cosas. Es imposible que sea un cristiano, porque un cristiano que tiene el Espíritu Santo en su vida es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia, porque todos hemos recibido un mismo Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? En la iglesia. No está en otros lugares, está en la iglesia de Cristo. Y cuando hablo de iglesia de Cristo, no hablo de cuatro paredes, hablo de los verdaderos creyentes. Hablo de los verdaderos hijos de Dios. Y aquellos verdaderos hijos de Dios han recibido, ¿qué cosa? Mansedumbre. Cuando hablamos de esta mansedumbre, hacemos una pregunta, hermano. ¿Estás dispuesto a ser manso? ¿Estás dispuesto tú y yo a ser mansos? ¿Estamos siendo gobernados por Dios? Porque podríamos decir en esta hora, yo soy manso al Señor. Yo soy manso a las cosas del Señor. Pero verdaderamente, ¿estamos dejándonos gobernar por Dios? Vamos a colocar en primera parte 7 características de una persona mansa. Porque eso debemos comprenderlo y manejarlo a cabalidad. Si usted y yo no sabemos distinguir lo que es la mansedumbre, no vamos a ejercitar ese fruto del Espíritu que el Señor ha puesto en nosotros. El Señor ha puesto el fruto del Espíritu en nosotros. Amén. Pero ¿quién es los que los deben trabajar ese fruto del Espíritu? Nosotros. Por eso esa energía que teníamos para pecar, ahora esa misma el Señor la ha transformado bajo la esclavitud ¿de qué? De Cristo. Porque somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo Jesús. En primer lugar, alguien manso es lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 8. Características, 7 características de una persona mansa, para que podamos entender con claridad lo que la mansedumbre significa. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. La primera característica de una persona que es mansa y que tiene la mansedumbre del Espíritu es que no se niega para las cosas del Señor. Una persona que es mansa se deja gobernar por Cristo y su tiempo ¿a quién le pertenece ahora? Al Señor, porque ya no se gobierna solo. Por eso este hombre Isaías sufrió ese proceso de la bienaventuranza. Y el tercer proceso era la mansedumbre. Por eso, ¿cierto? En este proceso se le dice, ¿a quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí. La primera característica de un verdadero cristiano que tiene mansedumbre en su vida es que está dispuesto para Dios. No hay un no para Dios. No hay un no para Dios. Sabemos, a todos nos cuesta leer la Biblia. A todos nos cuesta orar. A todos nos cuesta congregarnos. A todos nos cuesta, ¿cierto?, cumplir los mandamientos del Señor, amar la ley. Nos cuesta. Pero si no trabajamos para aquello, me encanta, ¿cierto?, lo que un hombre
predicador de la antigüedad, pudo decir en su lecho de muerte, cuando ya estaba ahí, le decían, descansa un poco, estás enfermo. ¿Y sabes lo que pudo decir esta persona? ¿Acaso quieres que si el Señor viene ahora me halle ocioso? Muchas veces nosotros tomamos sin importancia eso. No le tomamos importancia de que si el Señor venga, que no nos vaya a sorprender como gente ociosa, hermano. Gente que no está dispuesto para Dios, no está dispuesto para poder dejarse gobernar por Cristo. Segunda característica, no solo es una persona que está dispuesto a servirle al Señor con su tiempo, con dedicación, con una importancia que no es solamente tomada en los días de reunión, sino también en nuestro diario vivir. Lucas capítulo 2, versículo 51 nos da la segunda característica de una persona mansa. Lucas 2:51 dice así la palabra del Señor. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hermano, la mansedumbre, ¿quién es el mayor exponente? El Señor Jesucristo, hermano. Piense que el Señor Jesucristo es Dios. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él estuvo no solo dispuesto a venir a la tierra, ¿cierto?, para morir por nosotros, sino que estuvo dispuesto a sujetarse a dos seres humanos que eran su Padre. Él es el Rey de todas las cosas y Él estaba sujeto a sus padres terrenales, aunque Él estaba por encima de todo. Pero ¿cómo Cristo nos muestra su mansedumbre? ¿Cómo Él podría mostrarse como un niño manso y obediente a su Padre? Segunda cosa, no solo, ¿cierto?, Él se sujetaba a sus padres, no solo aceptaba el gobierno que tenían sus padres sobre Él, sino que en segundo lugar dice que María, mire, es importante esto que nos dice este verso. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué cosa usted cree que guardaba? La palabra. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a qué también, a dejarse enseñar. Él es el Rey de todas las cosas, hermano. Piense eso, el Señor es el Rey de todas las cosas, pero Él también estuvo dispuesto a dejarse enseñar. Amén. A dejarse enseñar, a dejarse educar por su madre. ¿Estamos dispuestos a dejarnos enseñar por Cristo? ¿O vamos a la Biblia y queremos encontrar que nuestros pensamientos se acomoden a ella? Alguien manso no es alguien que le va a imponer a Dios y le va a decir, yo creo estas cosas de la Biblia y otras no las creo. No, alguien manso se va a someter a la palabra de Dios aunque no le guste. Alguien manso se va a someter a la palabra de Dios aunque le sea difícil cumplirla. Porque la mansedumbre, el Espíritu Santo de Dios está en su corazón, está en su vida. Ya le están en su vida. Aunque le duela, aunque le cueste. Va a decir, Señor, no me queda otra que someterme a ti, Señor. Si tú eres tan grande, tan poderoso, ¿quién puede resistir a tu voluntad, Señor? Por eso es importantísimo que entendamos si el Rey de todas las cosas estuvo dispuesto a ser manso y humillarse de esa manera. Porque la mansedumbre y la humildad son dos cosas que van acompañadas. Si el Rey de todas las cosas estuvo dispuesto a hacer eso, ¿cuánto más estos pobres y miserables pecadores que no merecemos nada, hermano, debemos hacer lo que Cristo nos trazó como camino? Tercera característica está en Mateo 19, 27. Mateo capítulo 19, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Mateo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La tercera característica que hay que entender es que alguien que es manso es alguien que tiene sus aspiraciones, las cosas que quiere lograr son secundarias para él. Alguien manso no pone sus proyectos por encima de Dios. Pone a Dios por encima de sus proyectos. Pone a Dios por encima de sus sueños. Pone a Dios por encima de sus aspiraciones. Pedro, alguien manso, porque el Señor y el Espíritu Santo lo estaban amansando, pudo decir: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Señor, he postergado mi vida. Señor, he postergado mis sueños. He postergado todo lo que tengo. He dejado aún lo más importante y lo más preciado para mí, para seguirte, Señor. ¿Y qué le responde el Señor? Cualquiera que haya dejado todas estas cosas recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Eres manso, hermano? ¿Estás aprendiendo la mansedumbre, hermana, en el Señor? ¿Estás dejándote gobernar por el Señor? En cuarto lugar, una persona, y la cuarta característica de una persona mansa, es lo que el libro de Marcos capítulo 8, verso 34 nos muestra. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y esto sí que es importantísimo. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una persona mansa va a estar dispuesto, en primer lugar, a venir a Jesús, porque Jesucristo le ha puesto la fe por medio del Espíritu Santo, y le va a decir: ¿quieres venir? Mucha gente, ¿cierto?, se sale a invitar a la gente a venir a Cristo, pero solo se queda la invitación y no predicamos la otra parte. ¿Quieres venir a Cristo? Comienza con negarte a ti mismo. Es que yo creo, yo antes hacía esto, yo antes hacía esto otro, yo pienso que es así, yo pienso que es así. No, cuando venimos a Cristo, nos negamos nosotros mismos. Cuando venimos a Cristo decimos no a lo que nosotros creíamos, le decimos no a lo que nosotros pensábamos, le decimos no a todo aquello que quiere venir a nuestra mente. Hermano, no crea que nosotros como cristianos, y me gusta también la versión de Lucas que dice: tome su cruz cada día. La negación personal no es algo, y tomar la cruz de Cristo no es algo que lo hace en un momento, en un día. Es algo que lo debe hacer cada día de su vida. Hermanos, si a veces nos encontramos con cosas, ¿cierto?, en nuestra vida, y debemos ver, y cuando Cristo nos muestra que estamos haciendo mal las cosas, ¿qué debemos hacer? Mostrar nuestra mansedumbre y retroceder y decir: Señor, eso no. Eso no. Por eso, niéguese a sí mismo. Tomar la cruz, ¿qué es lo que significa tomar la cruz? Entendamos en el contexto de Jesús. Mucha gente cree que la cruz es la cruz de Cristo. Hermano, cruz es sinónimo de sufrimiento. Cuando se decía y se hablaba de la cruz, se hablaba de alguien martirizado, se hablaba de alguien que sufría. Si quieres venir a Cristo, en primer lugar, vas a tener que decirle no a todas las cosas que tú piensas y someterte a lo que Dios te dice. En segundo lugar, debes estar dispuesto a sufrir. En el mundo van a tener aflicción, el Señor les dijo, pero hoy en día se predica lo contrario. Vas a ser rico, vas a tener tantas cosas, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar. Pero el Señor, ¿qué dijo? Van a sufrir. En el mundo van a tener aflicción. Seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Van a padecer persecución. Es que eso era para los hermanos del pasado, pero ahora no, hermano. Predique la palabra como corresponde y va a ver que la persecución se va a levantar. ¿Sabe por qué la predicación de hoy día no causa en la gente un rechazo? ¿Sabe por qué? Porque nuestra predicación está siendo humanista, está agradando a las personas.
Estamos hablándole de amor, estamos hablándole de bendición, estamos hablándole de cosas que la gente quiere oír. Pero háblele de negación personal. Háblele de sufrir. Y en realidad la gente va a empezar a retroceder. La cuarta, la que estamos viendo, la cuarta característica de una persona mansa es una persona que se deja gobernar por Dios. Es decir, se niega a sí mismo y está dispuesto a sufrir. Pero no sufrir por cosas que nos pasan, sufrir por causa del Evangelio. Debemos distinguir eso. Cuando hablamos de sufrimiento, la Biblia no está hablando de sufrimientos terrenales, de cosas que nos pasan. Está hablando de sufrir por causa de la palabra. Si es el punto. Sufrir por causa del Evangelio. Sufrir el rechazo de la familia. Hermano, cuando usted empieza a predicar el Evangelio como corresponde, se empiezan a ir los amigos, se empieza a alejar la familia, lo empiezan a abandonar muchas personas. En un momento nos encontramos con tanta gente, pero cuando predicamos el Evangelio la gente empieza a irse. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. Por eso esto es importantísimo irlo entendiendo, hermano, la mansedumbre. En quinto lugar, según Filipenses capítulo 2, versículo 8, la quinta característica de una persona mansa, que es el tercer proceso de un cristiano, el tercer escalafón. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice la palabra del Señor: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La quinta característica es la obediencia. Alguien manso es alguien que obedece. Alguien manso es alguien que obedece a pesar que a veces no nos gusten las cosas. Porque no digamos, hermanos, seamos sinceros, cuando leemos la Escritura, no todas las cosas son fáciles de llevar. Hay cosas que son complicadas, hay cosas que son difíciles, hay cosas que son tan complejas para nuestra vida. Pero alguien que es verdaderamente manso va a estar dispuesto a humillarse a sí mismo. Cuando hablamos de humillación estamos hablando de rebajarse. Estamos hablando de alguien que se tira al suelo. O hablando espiritualmente, es alguien, hermano, que está dispuesto a abandonar todo lo que es por seguir a alguien que es más grande. ¿Está dispuesto usted a hacer eso? ¿Está dispuesto a mostrar su obediencia cuando aún la Biblia choque con sus propios pensamientos? ¿Está dispuesto a esto? Eso se mostrará, ¿cierto?, en la situación. Ahora podemos decir amén a tantas cosas, pero cuando nos encontramos es donde verdaderamente vamos a aplicar esto en nuestra vida diaria. Sexta característica, según lo que dice el Salmo 27, versículo 12, Salmo 27, Salmo capítulo 27, versículo 12. Hermano. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Sí, me había equivocado en ese texto. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Sí. Gálatas capítulo 4, 5, 16. Ahí está. Gálatas 5, 16. Ahí sí. Dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Obviamente, alguien que es manso va a ser alguien obediente, es alguien que no va a satisfacer sus deseos sacrificando la obediencia a Cristo, pero también debe entender como sexta característica
de que alguien manso debe llegar a comprender que ya no puede hacer lo que quiere. Ya no puede hacer lo que quiere. Hermano, a veces podemos querer muchas cosas. Podemos querer muchas cosas. Pero si lo que queremos se revela en contra de las cosas del Señor, debemos estar dispuestos a sacrificar eso y hacerlo a un lado. Y eso sí que es complejo, hermano, porque estamos hablando en todo ámbito, estamos hablando en toda área de nuestra vida, porque alguien que es manso es alguien que otra persona lo está gobernando. Alguien que es manso ya no se manda solo. Alguien que es manso es alguien que está siendo guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quiénes necesitan guía? Los niños. ¿Quiénes necesitan guía? Los ciegos. ¿Quiénes necesitan guía? Los que están perdidos. Y cuando usted anda perdido, no sigue en su propia mente, y si sigue en su propia mente, quizá a dónde va a llegar. Alguien que está perdido, que hace preguntas y confía en lo que le están diciendo. Por algo estamos hablando de una guía. Porque usted está confiando y está depositando toda su esperanza, toda su fe en aquel. Como lo haría un ciego, hermano. ¿Tenemos esa dependencia a tal grado con Cristo? Que aunque no veamos, cierto, muchas cosas, ¿estaremos dispuestos a confiar en Cristo hasta el final? Séptima característica, 1 Corintios 6, 19. Esto es esencial para una persona que entiende la mansedumbre de una manera bíblica. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Bienaventurados los mansos, felices aquellos que se dejan gobernar por Cristo. 1 Corintios 6, 19 dice así las Escrituras: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. En séptimo lugar, alguien manso debe entender que ya no se pertenece a sí mismo. Ya no se pertenece a sí mismo. Volvamos al ejemplo del animal que debe arar un campo. Ese animal quisiera, ¿cierto?, hacer muchas cosas, estar fuera de ahí, pero ese animal debe utilizar su fuerza de acuerdo a aquel que lo está gobernando y debe hacer el trabajo que aquel que lo está gobernando le impone. ¿Qué le colocan a los caballos aquí? Un freno de fierro. ¿Para qué? Para que le obedezcan. Así el Señor, hermano, que tenga, cierto, esas riendas con nosotros. Porque un verdadero cristiano que está siendo guiado por el Espíritu Santo va a llegar a entender, y si no lo ha entendido, va a llegar a entender. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a aquel que con precio de sangre nos ha comprado a cada uno de nosotros. ¿Ignoramos, hermanos, que hemos sido comprados por precio? O somos mansos o somos mansos. Si verdaderamente somos hijos de Dios, la mansedumbre no es algo opcional. Y estas y muchas otras cualidades provienen de la mansedumbre. Pero toda esta mansedumbre no es una capacidad humana, es algo dado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué dice la segunda parte del verso que estamos estudiando de Mateo capítulo 5, versículo 5? Bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué recibirán? La tierra por herencia. Ellos recibirán la tierra por heredad. Y obviamente no estamos hablando de algo terrenal ahora, sino que estamos hablando del cielo nuevo y de la tierra nueva. Amén. Sí. ¿Quiénes serán los integrantes de la ciudad celestial? ¿Quiénes serán los integrantes de la Nueva Jerusalén? La gente mansa. ¿Por qué en la tierra que el Señor va a hacer nuevamente, un cielo nuevo y una tierra nueva, solo los mansos van a heredar esa tierra? ¿Solo los mansos van a tener esa herencia? ¿Sabe por qué? Por algo muy sencillo. La tierra está acostumbrada a una democracia, donde la gente es quien gobierna. Pero cuando hablamos de Cristo y su gobierno, hablamos de un gobierno soberano, el cual es teocrático. Es Dios quien gobierna. Amén.
Si queremos ir al cielo, si queremos tener herencia en el reino de Dios, si queremos heredar el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿dónde debemos empezar a someternos? Aquí. Porque si una persona pretende ir al cielo y no se deja dominar por la palabra aquí, ¿va a heredar el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Va a heredar la tierra? No. Porque alguien que cree en una democracia, es decir, quiere gobernarse humanamente, quiere gobernar las cosas por sí mismo, quiere ir a dar opiniones al cielo, no es un lugar donde quisiera ir. Porque el cielo es una teocracia. Y la tierra nueva y el cielo nuevo que vendrá, la nueva Jerusalén, es una teocracia. Ahí no vamos a decir, es que Señor, a mí no me gusta esa ley, la podemos cambiar. No, allá todos se someten. Por eso me encanta el Padre Nuestro, porque dice, hágase tu voluntad, así como lo es en el cielo, hágase aquí en la tierra. ¿Por qué se ora eso? No es solamente repetir una oración. Es decir, Señor, yo quiero que esa teocracia llegue aquí, Señor. Yo quiero que esa teocracia que está en el cielo, porque en el cielo usted cree que los ángeles andan haciendo lo que ellos quieren y en algún momento tienen un día libre donde van a hacer. Hermano, cada paso que dan los ángeles, cada cosa que hacen, está totalmente estructurada por el Señor. ¿Usted cree que un ángel va a cuestionar al Señor y decir, Señor, yo no estoy de acuerdo con eso? No. Por eso oramos, Señor. ¿Sabe cuál es mi anhelo? Que esa voluntad teocrática que está en el cielo se venga a colocar aquí, Señor. Porque aquí la gente quiere gobernar las cosas a su manera. Pero queremos que el gobierno de Dios esté aquí. Esté aquí. Esté aquí ese reino. Por eso los mansos tendrán la tierra por heredad. Por eso la característica de un verdadero cristiano es ser manso. Porque va a llegar a un lugar donde va a someterse a Dios por la eternidad. Por la eternidad. Porque Dios es soberano. Amén. Cuando hablamos de la soberanía de Dios estamos hablando que Él gobierna por sí mismo. Por eso creemos en la elección, por eso creemos, ¿cierto?, en todo lo que el Señor ha hecho. Porque esto no es, lo hemos dicho muchas veces, no es una batalla entre el bien y el mal. No es como que el diablo en algún momento le esté ganando al Señor, no. El Señor tiene el control hasta del mismo diablo. El Señor tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. Eso es lo que usted y yo deben entender. La soberanía de Dios se extiende por todo. Por toda la tierra y su plenitud. Pero cuando avanza la teocracia, ahí las cosas se ponen difíciles para los que no se quieren someter a Él. Lea, ¿cierto? Si quiere profundizar un poco más sobre ese tema, lea Apocalipsis capítulo 20 y se va a dar cuenta de eso. Cuando el Señor trae en el milenio la teocracia, al final a la gente no le termina gustando y pretende rebelarse contra el Señor. Y a todos los que no quieren aceptar con mansedumbre su tierra y su herencia, son, juntos con el diablo, echados al lago de fuego y azufre, la cual es la muerte segunda, y ahí van a arder por los siglos de los siglos. Por eso es importantísimo, hermano y hermana en el Señor, ir entendiendo que aquellos que tendrán la tierra por heredad son personas mansas. Veamos lo que dice el Salmo 2, para que entendamos la teocracia de Dios. Uno de los salmos más explícitos donde muestra el Señor su teocracia, y en el contexto del reino del milenio, recuerde que después de los 7 años de gran tribulación se da paso a lo que es el reino del milenio, algo que se expresa con mucha profundidad en el Salmo capítulo 2, versículo 1. Dice así, Salmo 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y sus príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Se fija cómo es una imagen vívida de aquel final del reino del milenio? Donde la gente se amotinan, y esa palabra, ¿cierto?, muy antigua, sé que muchas personas no la entenderán, pero amotinar es como lo que se hizo, ¿cierto?, en la revolución social que se hizo. La gente se junta para rebelarse en contra de alguien. En este caso, la gente se van a amotinar, los reyes de la tierra van a querer consultar en contra del Hijo de Dios, quien va a estar reinando teocráticamente en el reino del milenio. La gente va a decir: rompamos sus ligaduras, ya no va a querer las leyes de Dios, no va a querer nada de ese reino del milenio. ¿Y qué va a hacer desde arriba el Señor? Dice, el Señor se va a reír de ellos. El Señor se ríe porque que los seres humanos se rebelen contra Él. ¿Cómo una pulga podrá, cierto, pelear en contra de un mar tempestuoso? Eso es imposible, que algún daño le puede hacer. Por eso aquí, ¿cuál es el consejo del Señor aún en ese día? Admitan amonestación, sométanse, sean mansos, admitan cuando el Señor está pidiendo algo que ustedes hagan. Admitan cuando el Señor los reprende. Sirvan al Señor. ¿Se fija? Admitir amonestación es ser manso. Servir es ser manso. Honrar es ser manso. Porque ¿de quién son todas las cosas? ¿Qué le dijo el Padre al Hijo de Dios? Pídeme y yo te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Se cumple la petición de hágase tu voluntad, así como lo es en el cielo, hágase aquí en la tierra. Porque todas las cosas le pertenecen a Jesucristo soberanamente. Él gobernará. ¿Y cuál es el consejo del Padre? Honren al Hijo, respeten al Hijo, para que no se enoje. Muchos se imaginan al Señor Jesucristo como alguien flaquito, como alguien que no le hace daño a nadie, como alguien, ¿cierto?, que anda ayudando a la gente. Pero ¿cuál es el consejo del Padre? ¿Cuál es el consejo del Padre? Háganle caso al Hijo, honren al Hijo, respétenlo. Porque cuando Él se enoja, se inflama de pronto su ira. Por eso dicen que el Señor es tardo para la ira. Es grande en misericordia, pero tardo para la ira. Pero cuando esa tardanza llega, dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es algo horrendo. Hay gente que le tiene miedo al diablo, pero no sabe que el mayor miedo que nosotros debemos tener es al Señor. Porque estar en contra del Señor, nadie quisiera vivir y experimentar algo así. Es importante entender que si no procuramos ejercitar nuestra mansedumbre aquí, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, si no estamos dispuestos a obedecer a la palabra de Dios, si no estamos dispuestos a reconocer que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que todo lo que somos, aún nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra vida, le pertenecen al Señor, Amén. vamos a sufrir mucho, hermano. Vamos a sufrir mucho, hermanos, si queremos irnos en rebelión en contra de las cosas de Dios. El tercer escalafón es ser un manso, porque son felices los mansos. Son muy bendecidos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, el reino teocrático de Dios. Amén. Vamos a orar a la presencia del Señor. Padre Santo y Dios Todopoderoso, la característica de nosotros como seres humanos es la rebelión, es, Señor, el querer hacer las cosas a nuestra manera, es querer seguir nuestros propios pensamientos. Bien lo entendió Saúl, Señor, un hombre obstinado, un hombre que quería hacer las cosas a su manera, Señor. Líbrame, Dios mío, líbrame, Dios Todopoderoso, por amor de tu santo nombre, libre a cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a ser mansos. Ayúdanos, Señor, a estar enyugados con Cristo. Llevar el yugo de Cristo sobre nosotros. Enséñanos, Señor, a levantarnos cada día y decir: Señor, quiero negarme a mí mismo. Quiero tomar tu cruz cada día y quiero seguirte, Señor.
Quiero seguirte depositando toda mi fe y mi confianza en la palabra de Dios, aunque sea difícil, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios. Tu reino será teocrático, Señor. Y si no entendemos la mansedumbre aquí, no pretendamos llegar al cielo. El cielo no es un lugar democrático. El cielo es un lugar teocrático. El cielo nuevo y la tierra nueva es un lugar donde soberanamente el Señor gobierna todas las cosas. Si bien el Señor, en su misericordia, también coloca, Señor, a personas subordinadas a Él, pero cada subordinado debe rendirle cuentas al Señor. Cada persona que está bajo la autoridad de Cristo, ya que en Cristo le ha dado una autoridad, tiene que responder por eso. Por amor de tu santo nombre, te suplico, Señor, haznos manso. Para que un animal muchas veces sea manso, Señor, hay que golpearlo, hay que pasarlo por muchas cosas, Señor. Así, Dios mío, creo que nos harás entender la mansedumbre si queremos revelarnos, Señor. Por amor de tu santo y bendito nombre, que ese fruto del Espíritu, el cual habita en nosotros, pueda ser, Señor, llevado a cabo. Oh, Señor, porque esta capacidad es una capacidad dada por el Espíritu de Dios. Te suplico, Señor, que la gracia y la paz de Cristo Jesús sean cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sean a nuestro Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.